Muy buenas, Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Hoy en Razas y Especies de Star Wars traemos a los Wookiees, en concreto su historia de leyendas. Historia. Se creía en gran medida que los Wookiees se originaron en el planeta Kashyyyk, que formaba parte del sistema Kashyyyk en el sector Mitaranor del Borde Medio. Sin embargo, varias piezas de la tradición tenían diferentes versiones sobre cómo se convirtieron en la especie dominante de su mundo. Según la leyenda Wookiee, los primeros Wookiees en Kashyyyk fueron visitantes, ya sea en forma de pioneros o refugiados. Sus propios registros eran vagos sobre el tema y rara vez hablaban sobre ello. La sabiduría convencional sostenía que los Wookiees eran simplemente los escaladores más capaces en un ecosistema hostil que estaba lleno de depredadores. Su capacidad para moverse más alto en los árboles les permitió evitar a sus depredadores naturales, ayudándolos no solo a sobrevivir sino incluso a evolucionar más. A pesar de cualquier punto de vista, ningún registro sugiere que hubo un momento en el que los Wookiees no poblaron la superficie de Kashyyyk. Algunos informes incluso indicaron que los Wookiees evolucionaron en su mundo natal alrededor de 2 millones antes de la batalla de Yavin, donde establecieron el dominio en su ecosistema como trepadores de los árboles Roshir. Su mundo fue uno de los muchos planetas que cayeron bajo el dominio del Imperio Infinito y su superficie fue terraformada por los Rakata con fines agrícolas. Sin embargo, el colapso de su imperio dejó las máquinas desatendidas y dio como resultado un follaje anormalmente grande, y se teorizó que estas máquinas condujeron a la evolución acelerada de varias especies nativas. Durante el reinado del Imperio Infinito, varios Wookiees fueron sacados de su mundo natal y transportados al archipiélago de Rakatan, donde los esclavos poblaron mundos como Malata. La endogamia entre estos esclavos condujo a deformidades genéticas enfermizas con los Wookiees de Malata, que mostraban una forma sin pelo, de hombros encorvados con largos incisivos frontales que se usaban para roer matorrales de madera. Después de la Gran Guerra Sith, el planeta Kashyyyk fue descubierto por la corporación Cerca, cuyas inversiones en el programa de reconstrucción de la República Galáctica llevaron al Senado Galáctico a otorgarles este mundo. Esto fue bajo la justificación de que habían descubierto el planeta y por lo tanto eran sus legítimos propietarios. Después de ocupar Kashyyyk, Cerca declaró que no había habitantes inteligentes en Kashyyyk e ignoró las designaciones del planeta por parte de los habitantes nativos. Llamaron al planeta G5623 y luego, después de una encuesta de accionistas, Edean. Una vez que tomaron el control, la corporación fue en contra de los deseos de los Wookiees e incluso comenzó a permitir que los esclavistas tuvieran un reinado libre sobre los habitantes nativos. Como se consideró que el planeta tenía poco valor, escapó de la devastación de las guerras mandalorianas y la guerra civil Jedi, con solo Cerca manteniendo el control sobre él. Su ocupación fue brutal y opresiva, y la compañía trató a los Wookiees como menos que inteligentes mientras explotaban a la población nativa y los recursos del mundo para obtener ganancias. La corporación aseguró aún más su presencia en la población al hacer uso de los colaboradores entre los Wookiees y logró obtener el apoyo de Chundar, que había ascendido a la posición de cacique. El control de la Cerca sobre Edean se vio interrumpido cuando en el 3956 antes de la batalla de Yavin, la población Wookiee esclavizada derrocó la sede corporativa local con la ayuda de Revan y expulsó a todos los forasteros del planeta. Varios miles de años antes de la batalla de Yavin, Kashyyyk fue visitado por exploradores del nuevo mundo vecino de Trandosa que buscaban sitios para formar nuevas colonias. Los trandosanos fueron ahuyentados por los Wookiees y obligados a dejar atrás una sola nave estelar, lo que dio a los habitantes de Kashyyyk el empujón necesario para alcanzar las estrellas. Los curiosos Wookiees desmontaron fácilmente la nave, analizaron los componentes y finalmente la replicaron. Esto llevó a los primeros exploradores Wookiees a adentrarse en las negras profundidades del espacio. Con el tiempo, sus exploraciones los llevaron a entrar en contacto con comerciantes corelianos que habían establecido relaciones comerciales con los trandosanos, pero que no estaban dispuestos a aliarse con ellos contra los Wookiees. Esto a su vez condujo a negociaciones comerciales entre los corelianos y los Wookiees, pero rápidamente derivó en que los primeros explotaran a los segundos. El final de este estado de cosas llegó cuando el cuerpo diplomático de Alderaan se vio involucrado en el incidente que solicitó a la República Galáctica que se creara un asiento en el Senado para los habitantes de Kashyyyk, allanando el camino para convertirse en miembro de la República Galáctica. Después de convertirse en miembros de la República, los Wookiees disolvieron el tratado injusto con los corelianos y formaron un nuevo acuerdo comercial equitativo con ellos. Además, comenzaron a hacer tratados con otros mundos y nuevas especies, comprando tecnología de impulsor de duros, abrir programas de estudios culturales Wookiees en las mejores universidades de Alderaan y negociar con Verpin por los procesos de fabricación de última generación. Dentro del Senado, muchos políticos hablaron admirablemente de la sabiduría de los Wookiees y fueron percibidos como una raza que estaba en contacto con la fuerza.
galáctica, ya que habían integrado la naturaleza y la tecnología en su mundo natal. Kashyyyk se convirtió en un miembro distinguido de la comunidad galáctica. Entre el 59 antes de la batalla de Yavin y el 56 antes de la batalla de Yavin, exploradores Wookiees en el sistema Kashyyyk redescubrieron Alaris Prime, una luna que había sido ocultada a la vista galáctica por el gigantesco gaseoso Alaris. Representados en el Senado Galáctico por el cacique Atichit Cook, los Wookiees buscaron los derechos para colonizar la Luna, encontrando la oposición de la Federación de Comercio, que buscó Alaris Prime para sus propios fines. Después de 2 décadas, los Wookiees tuvieron éxito y Atichit Cook fue nombrado líder de los colonos, partiendo hacia Alaris Prime entre el 39 antes de la batalla de Yavin y el 36 antes de la batalla de Yavin con su hijo Chewbacca y su sobrino Shorran. Los Wookiees fueron guiados en la colonización por el maestro Jedi Qui-Gon Jinn, quien los instruyó en la recolección de recursos y la batalla contra los Gundars depredadores. Mientras se preparaban para eliminar por completo los Gundars de Alaris Prime, Chewbacca se encontró con droides de batalla de la serie B1 de la Federación de Comercio, que habían establecido una presencia en Alaris de forma secreta e ilegal. Los Wookiees libraron varias batallas contra la Federación antes de expulsarlos de la Luna por completo, aunque el aliado trandosano de la Federación, Pect, escapó y aún planeó obtener valiosas pieles de Wookiee. Al menos un Wookiee Tiboka se convirtió en parte de la Orden Jedi, y en el 32 antes de la batalla de Yavin, Kashyyyk tenía relaciones diplomáticas con el planeta Naboo. Durante las últimas décadas de la República, el senador Yarua representó tanto Kashyyyk como a Trandosa, hogar de los reptilianos trandosanos. Sin embargo, los trandosanos estaban resentidos con sus vecinos Wookiees. Después de que algunos de ellos se aliaran con la Federación de Comercio en la colonización de Alaris Prime, también intentaron asesinar a Yarua en el 32 antes de la batalla de Yavin. En el 23, antes de la batalla de Yavin, una nave Wookiee fue atacada sobre una luna de Trandosa, lo que resultó en un bloqueo Wookiee de Trandosa. Las conversaciones de paz para resolver el problema se llevaron a cabo en el 22 antes de la batalla de Yavin, bajo la mediación del maestro Jedi Oppo Rancisis, pero fracasaron cuando se reveló que los trandosanos estaban presionando por una representación senatorial con el respaldo de la Federación de Comercio. Durante las guerras clon, los Wookiees intentaron permanecer neutral al principio. Fue solo después de la muerte del príncipe Rikume a manos de los droides separatistas que el rey Gurachawa llevó a su pueblo a la guerra del lado de la República. Más tarde, durante las guerras clon, la Confederación invadió Kashyyyk. Conquistar el planeta sería una ventaja, ya que permitiría a los separatistas controlar la planificación de rutas hiperespaciales y utilizar las rutas secretas de los Wookiees para interrumpir el comercio y la comunicación galáctica. En respuesta, la República envió a un grupo de clones dirigido por el maestro Yoda, amigos de los Wookiees desde hacía mucho tiempo, para defender Kashyyyk. Allí, una fuerza combinada de soldados clon y Wookiee rechazaron a los invasores droides separatistas y sus aliados trandosanos en la batalla de Kashyyyk. Sin embargo, la victoria duró poco. Con el surgimiento del Imperio Galáctico, los Jedi fueron tildados de enemigos de la República y perseguidos por el Nuevo Orden. Los antiguos soldados clon, ahora conocidos como soldados de asalto, se hicieron cargo de Kashyyyk y lo colocaron bajo la ley marcial. En respuesta, los Wookiees se rebelaron contra sus nuevos opresores. En el 19 antes de la batalla de Yavin, el Imperio esclavizó a los Wookiees y bombardeó sus ciudades en Kashyyyk. Cualquier superviviente que intentara escapar del mundo asediado fue perseguido por los trandosanos. De hecho, fue un funcionario trandosano el responsable de convencer al Imperio de explotar a los Wookiees como mano de obra esclava debido a su reputación de ser una especie poderosa. Esta cadena de eventos vio una empresa conjunta entre el Imperio Galáctico y el clan Black Scale de trandosanos, con los dos estableciendo la plataforma orbital Avatar que se usó en el establecimiento del transporte y la venta de esclavos Wookiees. Por consejo de los trandosanos, el Imperio esclavizó a los Wookiees por su fuerza. Los cautivos Wookiees se utilizaron para innumerables proyectos imperiales, incluidas las instalaciones de las fauces y la Estrella de la Muerte. Sin embargo, debido a su devoción por su mundo natal, muchos Wookiees evadían la guarnición imperial para volver a visitar sus amados bosques en importantes festivales Wookiees, como el Día de la Vida. Después de la batalla de Endor, los Wookiees fueron liberados de la esclavitud por la Alianza de Planetas Libres. Los Nagai también intentaron esclavizar a la especie, aunque fueron rechazados por la Nueva República. Lamentablemente, la paz duró poco. El Imperio, después de lamerse las heridas, restableció rápidamente una presencia en Kashyyyk y esclavizó a los Wookiees una vez más. Alrededor del 5 después de la batalla de Yavin, Han Solo y Chewbacca ayudaron a incitar una revolución entre la población. Los Wookiees fueron representados por Kerritar en el Senado de la Nueva República y Kashyyyk se convirtió en signatario clave y miembro mundial del Consejo Interior. El planeta también dio la bienvenida al comercio y su ciudad de Tikiana se convirtió en un importante exportador de tecnología informática. Sin embargo, esto lo convirtió en el objetivo de los agentes del Segundo Imperio en el 23 después de la batalla de Yavin.
Durante la guerra Yuuzhan-Vong, los Wookiees sufrieron una gran pérdida cuando Chewbacca fue asesinado en el planeta Serpidal, mientras ayudaba a los refugiados a huir del mundo en ruinas. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en Kashyyyk en honor al héroe caído. Mientras los Yuuzhan-Vong continuaban su avance hacia los mundos de núcleo, pasaron cerca de Kashyyyk, aunque se salvó de sus conquistas habituales. Esto fue a pesar del hecho de que el mundo contenía una amplia variedad de formas de vida mortales que habría servido como stock genético útil. Se creía que una vez que el imperio Yuuzhan-Vong hubiera consolidado sus posiciones, eventualmente habría centrado su atención en el mundo natal de los Wookiees. Esto llevó a los Wookiees a preparar sus defensas en caso de incursiones a Kashyyyk. Después de la batalla de Yuzhan-Tar se llevaron a cabo celebraciones en el planeta. En el momento de la Segunda Guerra Civil Galáctica, los Wookiees permanecieron leales a la Alianza Galáctica. Esto permaneció vigente hasta que las acciones militares de Jacen Solo volvieron a los Wookiees en su contra y los llevaron a unirse a la Confederación y a ser aliados de la coalición Jedi. Durante el conflicto, los Wookiees participaron en la batalla de Kashyyyk, donde lucharon contra la Alianza Galáctica. El Imperio Galáctico de Darkrai vio peligro en los Wookiees, pero sabía que no debían esclavizar a toda la especie como lo hizo el Imperio Galáctico anterior. En cambio, los aisló del resto de la galaxia al bloquear Kashyyyk y destruir todos los puertos espaciales y astilleros Wookiees. No se permitió a ningún Wookiee salir o visitar Kashyyyk sin una orden imperial y las transmisiones de Holonet al planeta se cortaron por completo. Los suministros y los comerciantes aún podían ir y venir después de jurar bajo pena de muerte no proporcionar a los Wookiees información sobre el estado del resto de la galaxia, pero los propios Wookiees estaban completamente aislados y en gran parte solos. Biología y apariencia. Una raza de imponentes bípedos peludos, los Wookiees eran una de las especies más reconocibles de la galaxia. Eran famosos por su gran fuerza, su inteligencia, su lealtad y su mal genio. Los Wookiees del planeta selvático Kashyyyk eran seres sintientes peludos cuyo semblante era considerado impresionante por muchas otras especies. Su altura promedio era de 2,1 metros, sus extremidades superiores o brazos terminaban en manos con 4 dedos más un pulgar oponible que les permitía agarrar cosas. Al ser una especie de trepadores de árboles, los Wookiees tenían una espalda fuerte, manos diestras y músculos gruesos en las pantorrillas. Por las mismas razones evolutivas también poseían garras retráctiles curvas que brotaban de vainas ocultas en las yemas de sus dedos con la flexión de un músculo. Sus cabezas presentaban un par de ojos que miraban hacia adelante cuyo color variaba de azul a marrón, con algunos individuos que tenían verde, amarillo, dorado o rojo iris. La nariz de los Wookiees era muy sensible y provocaba una especie de delirio olfativo en la presencia de carne. Sus bocas tenían agudos colmillos que podían perforar incluso la dura piel de un trandosano. Los Wookiees también eran buenos nadadores, lo que se reflejaba en sus poderosos muslos, pero su característica física más llamativa a los ojos de los no Wookiees era su capa de uniforme de cabello, cuyo color variaba del negro al marrón según la subespecie. De hecho, la palabra Wookiee era un término en general que se refería a varias razas relacionadas que podían distinguirse principalmente por su pelaje. Las subespecies más comunes eran los Rooks, que procedían de la región de Rocorro y cuyo pelo era típicamente castaño. Aunque los Wookiees albinos eran raros, no eran desconocidos. Sin embargo, tal nacimiento generalmente se consideraba un mal presagio, ya que el cabello blanco no se mezclaba con los tonos de la tierra de su entorno forestal. Su inmensa capacidad pulmonar les permitía hacer sonar sus clarines Kashyyyk, una hazaña que un humano no podría lograr. Los Wookiees también eran susceptibles al virus Blackwing, un agente viral infeccioso que atacaba el tejido biológico y transformaba a sus víctimas en zombies. El hábitat natural del Wookiee era el dosel de los árboles Roshir. Esos altísimos vegetales existían en más de 1000 variedades diferentes, la mayoría de los cuales alcanzaban kilómetros de altura, mientras que algunos solo alcanzaban los 300 o 400 metros. Las familias Wookiees vivían en casas en los árboles anidadas en las copas de los Roshir. Esas viviendas a menudo consistían en estructuras circulares de madera sin pintar montadas alrededor de los troncos de los árboles, a veces con varios pisos y una terraza. Las casas más lujosas y elaboradas se construyeron directamente en los árboles. Las aldeas se sostenían solo con ramas sin la ayuda de repulsores ni ninguna otra tecnología moderna. Como muchos otros humanoides, los Wookiees tenían dos sexos, masculino y femenino. Las mujeres Wookiees tenían 6 pechos y dieron a luz crías vivas con un periodo de gestación de casi un año. Los cachorros Wookiees eran grandes al nacer con un promedio de poco menos de 1 metro.
Después del nacimiento, un Wookiee crecía muy rápido, completamente consciente y capaz de caminar sin ayuda dentro de un año estándar. Durante el curso de la maduración, el individuo crecía hasta unos 2 metros, con individuos excepcionalmente altos que alcanzarían los 2,3 metros. Sin embargo, se rumoreaba que existían casos de enanismo y los Wookiees muy viejos tendían a encogerse, llegando a medir 1,7 metros. Los Wookiees eran longevos con una vida útil de varios siglos estándar. Si bien sobrevivieron a muchos otros seres, los Wookiees no vivieron tanto como otras especies como los Gendai. Los infantes Wookiees permanecían en los círculos infantiles donde aprendieron a interactuar dentro de su sociedad y se les enseñó a apreciar la vida silvestre de Kashyyyk. Al final de cada día escolar, los padres llevaban a sus cachorros a casa para que pudieran crear y mantener un sentido de familia. Más adelante en la vida, los niños se quedarían en casa a tiempo completo con el resto de sus parientes y se les asignará sus primeras responsabilidades en la vida en forma de tareas domésticas. Hacia los 12 años, los varones realizaban un ritual de iniciación que les hacía entrar en la edad adulta joven. En la mayor parte de Kashyyyk, los participantes en el ritual de la mayoría de edad tenían que recolectar fibras de seda del centro de una planta carnívora de sirena. En otras regiones del planeta, los jóvenes varones tomaron la prueba de ascensión, conocida como Hartaik en la jerga Wookiee. Durante esa ceremonia se esperaba que el joven desbloqueara su Raptor o fuerza interior, aprendiendo a sobrevivir en las tierras sombrías, el peligroso nivel del suelo de los bosques. Desde la edad de 18 años, los Wookiees eran vistos como adultos de pleno derecho y se consideraban en su mejor momento alrededor de los 200 años. Durante este largo periodo se esperaba que los Wookiees adoptaran una carrera y encontraran un lugar regular fuente de ingresos para poder casarse y formar una familia propia. Posteriormente, los Wookiees fueron clasificados como de mediana edad entre los 300 y 350 años, viejos entre los 351 y 399 y venerables a partir de los 400. Los Wookiees ancianos normalmente eran cuidados y admirados por su sabiduría acumulada. Los Wookiees solían ser tranquilos, amables y de buenos modales, pero no cuando los provocaban. También eran conocidos por ser malos perdedores. Un Wookiee que perdió una apuesta o un juego podría haberle arrancado las extremidades a la persona que lo venció. Por lo general se consideraba prudente evitar molestarlos. Sociedad y cultura. El matrimonio Wookiee se basaba en la monogamia sexual. Una vez casados, la pareja se apareaba de por vida y solían criar 2 o 3 cachorros, aunque no había una regla firme al respecto. El famoso Chewbacca en persona engendró un hijo único, Lumpawaro. No fue controversial que un padre Wookiee abandonara el planeta por largos periodos de tiempo y confiara la educación de su descendencia a su pareja y parientes mayores. La sociedad Wookiee era patriarcal, con una estructura de linaje compleja. Las familias se reagruparon en estructuras de clanes y existió un sistema de alianzas y enemistades entre clanes. Los Wookiees valoran mucho el honor y la lealtad, por lo tanto su noción de familia abarcaba mucho más que simples lazos de sangre. Una parte de esa tradición más sagrada era la institución social de la deuda de vida. Cuando alguien más salvaba la vida de un Wookiee, independientemente de la especie, con frecuencia se dedicaba a una vida de servicio a su salvador y su familia. A través del mecanismo de la deuda de vida, la gente de los árboles solía desarrollar lazos inquebrantables con sus compañeros y verdaderos amigos, formando una familia de honor. En lo que respecta a la política, las numerosas ciudades esparcidas por la superficie de Kashyyyk estaban dirigidas cada una por un cacique que supervisaba los asuntos civiles y militares de su comunidad. Esos caciques, también llamados ancianos, ocupaban un alto cargo en la escala local y tenían derecho a cancelar la celebración de las fiestas sagradas. A nivel planetario, el mundo entero estaba gobernado por un rey. Uno de los roles del monarca Wookiee era determinar la postura de Kashyyyk en tiempos de guerra interplanetaria. Cuando la República Galáctica todavía existía y Kashyyyk era parte de ella, los Wookiees estaban representados ante el Senado Galáctico en el planeta Coruscant. El senador Wookiee fue ayudado con sus deberes por un equipo de ancianos que se reunieron con él en la torre del Senado. La gente de los árboles era omnívora. Si bien eran perfectamente capaces de recolectar plantas silvestres o incluso de cultivar variedades domesticadas, sus vidas en el dosel de Kashyyyk los llevaba a consumir esencialmente carne. La cocina Wookiee dependía en gran medida de las especias. Debido a esto, muchos platos no eran adecuados para los humanos, ya que podían dañar su garganta y estómago. Como muchas otras especies, los Wookiees consumían potentes bebidas a base de alcohol, que eran demasiado fuerte para los humanos, quienes se intoxicarían gravemente después de consumirlos. Desde una edad temprana, los Wookiees fueron entrenados para usar sus diestras manos para tallar. Aprenderían a fabricar objetos cotidianos como herramientas, instrumentos musicales y artículos para el hogar. Algunos también tallaban juguetes de madera, ya sea como regalos para sus pequeños o simplemente por el ocio. Si bien parecía tener un bajo nivel tecnológico para los extraños, los Wookiees se sentían bastante cómodos con la tecnología moderna. De hecho, su capacidad para fusionar las comodidades modernas y los recursos naturales era insuperable. Podían reparar y mantener fácilmente las naves estelares modernas,
modernas e incluso se sabía que realizaban reparaciones temporales de hiperimpulsores con piezas de madera dura. La madera del árbol Grosir era tan flexible y fuerte que podía usarse para construir cascos de naves estelares, aunque junto con revestimientos de escudos deflectores. A diferencia de otras especies como los vecinos trandosanos o los Jinchorri, los Wookiees no eran beliciosos. Cuando eran pacíficos tenían la reputación de ser amables y benévolos. Sin embargo, su temperamento era feroz y un Wookiee enfurecido podía estallar en un ataque de furia berserker que solo cesaba cuando la fuente de su ira se dañaba a su satisfacción. Aunque eran temidos como oponentes, los Wookiees no usaban ningún estilo bien definido, luchando desarmados. Para los forasteros parecía que simplemente cargaban hacia adelante, balanceando los brazos y aplastando a sus objetivos con sus enormes puños. Aún más terrible, los Wookiees también tenían la reputación justificada de arrancar los brazos de sus enemigos de sus cuencas, lo que se sabía que ocurría en casos de perder un juego. Además, un Wookiee agotado podría considerarse incluso más peligroso en una pelea que uno completamente descansado. Sin embargo, a pesar de su gran fuerza física y temperamento feroz, los Wookiees no estaban dispuestos a luchar por pretextos triviales. Cuando discutían en público, dos Wookiees se batían en duelo de pisotones y posturas. Se consideró que cualquiera de los dos luchadores que causó la impresión más fuerte ganó la discusión. Aún así, la influencia de la multitud que tomaba partido a veces enfurecía a los contendientes, convirtiendo la competencia de pisotones, que de otro modo sería inofensiva, en una verdadera pelea. Incluso cuando participaban en un combate real, los Wookiees se mantuvieron fieles a su código de honor, según el cual las garras nunca debían usarse para pelear. Un Wookiee que usara sus garras para el combate sería etiquetado como garra loca y exiliado. Contrariamente a sus métodos rudimentarios de combate cuerpo a cuerpo, los Wookiees usaron su oficio para producir armas de calidad única. Por lo general evitaban los blaster y las granadas estándar en favor de las armas blancas, como las cuchillas Rig. Sin embargo, su marca registrada eran las poderosas ballestas, un arma de un solo tiro similar a una ballesta, que las especies físicamente más débiles no podían usar de manera efectiva. Bien, pues este ha sido el holocron de la raza de los Wookiees, espero que os haya gustado. De ser así, no olvidéis dejar un like, un comentario, suscribiros y compartir el vídeo con más Padawans. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.